Doctor, en este camino de recuperar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, el presidente Lenín Moreno y quienes están actuando en el Consejo de Participación Ciudadana se han encontrado con algunos obstáculos, tales como por ejemplo la falta de cohesión o de respeto entre las partes en el debate que se dio en el seno del Consejo de la Judicatura transitorio. ¿Cuál es la evaluación que usted hace al respecto en este tipo de hechos? Que no es fácil pues una reconstrucción cuando los mismos actores que son elegidos para llevar adelante esa reconstrucción se enfrentan entre ellos. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Un tema importante y que necesita aclararse con toda claridad, aunque haya redundancia. El país esperó luego de la consulta de marzo que la institucionalización volvería a este país. Si algo hay en el país es grave, es la pérdida de la institucionalidad. Cuando el señor Correa dijo voy a meterle la mano en la justicia, lamentablemente no hubo una sola voz que se levante a decirle usted no puede hacer eso. Porque es violentar la Constitución y establecer un Estado no de derecho. Pero nadie le dijo, nadie, aunque le hubieran dicho, él lo hubiera hecho y lo hizo y metió la mano en la justicia en la forma que el país conoce. El momento en que se convoca la consulta popular de marzo, y ahí se le plantea al país la situación de crear dos instituciones transitorias con el objeto de que vayan caminando hacia una evaluación de todos los funcionarios designados por el Consejo anterior de Participación Ciudadana. El país respiró bastante y creyó que ahí estaría una de las fórmulas, porque el problema es muy serio para encontrar volver al Estado de Derecho 100%. Pero usted nota una gran verdad, de pronto surgen cosas interiores en estos organismos, especialmente en uno de ellos. Yo creo que un organismo colegiado tiene que ser no siempre unánime la decisión. Siempre tiene que haber alguien que disienta. Y es importante porque del choque de ideas nace la luz, dijo alguien. Entonces, si hay un criterio dispar a lo que se está manteniendo en un organismo colegiado, está bien que internamente se discuta, internamente se apruebe lo que convenga, que quede constancia de mi rechazo, de mi protesta, de mi oposición a la tesis que se propone. Pero el momento que se toma una decisión, tiene que respetársela, y no salir a la televisión, a los micrófonos de la radio, a la prensa, a decir yo estuve en contra de eso por tal o tal motivo. Eso me parece que no es ético, y es dar de comer al hambriento. Porque el que sale a pronunciarse en ese sentido está diciendo que los demás están actuando mal. Entonces, ¿qué hay ahí? Una distorsión de la realidad. Y la opinión pública empieza a decir, bueno, ¿cómo es esto? Ayer era así y ahora está lo mismo. Ayer se peleaba por eso y ahora pelean igual. Esa es la gran confusión que hay en el país. Entonces yo le pediría al Ecuador, a la sociedad ecuatoriana, pues es un problema que le corresponde a los ecuatorianos, ya no solamente a las entidades, llámense como se llamen, a la sociedad que tome una actitud terminante de rechazo a todas las actitudes que a lo que llevan es a una descomposición social más grave. Claro, porque esto tendría que tomarlo como una experiencia, ¿verdad? Una vez que ya se elijan, ojalá a las personas más idóneas para cada una de las funciones, hay que nombrar a contralor, procurador, fiscal, aunque esos son uno. Pero cuando se habla de cuerpos colegiados, la Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, la misma Corte Nacional de Justicia, va a haber el debate interno, como bien dice usted, ¿verdad?, en el asunto de esa cultura parlamentaria. Pero luego la actitud que tuvo el doctor Juan Pablo Albán, a pesar de que pudo tener algún argumento junto con Angélica Porras, eran minoría. Él me respondió una pregunta, me dice, yo no he obstaculizado porque finalmente yo no tengo mayoría, pero en la práctica él, al momento de hablar de las intimidades, por decir así, cuando había estas confrontaciones con el doctor Aquiles Regair, ¿perdió credibilidad el Consejo de la Judicatura o no? Ante la opinión pública, como bien dice usted, son lo mismo de siempre, no más cambian los nombres. Así es. Yo, sin meterme a analizar la conducta de nadie, porque no soy juez ni fiscal de nadie, pero sí tengo derecho a opinar objetivamente. Al doctor Albán no lo conozco, a través de la prensa, la radio, etcétera. Pero no creo que si él tenía
de por medio un viaje a los Estados Unidos a corto plazo para dar un grado doctoral que tiene derecho a darlo, ¿por qué aceptó ser miembro de ese organismo? Si sabía que a los 2 meses se iba, cuando en 2 meses no se podía hacer casi nada de lo que tiene que hacer ese organismo. Es una deficiencia que encuentro ahí desde mi punto de vista. Claro. No estoy atacando a nadie, sino analizando objetivamente. Si a mí me proponen un cargo, y le digo, yo no puedo porque me voy pasado mañana de viaje, ¿para qué acepto? Entonces, al haber aceptado, él estaba condicionando que en un momento dado se iba y se desintegraba. ¿Usted cree que eso afectaba a la efectividad y también al compromiso? Claro, al compromiso, porque yo me comprometo para ir a una reinstitucionalización de un país que está resquebrajado. Yo sé que eso no lo voy a lograr en 3 o 4 meses, claro, que es una tarea pesada, en la que hay que meter el hombro, arrimar el hombro para poder salir adelante. Y de pronto se va. Bien. Al irse, deja una gran incógnita. ¿Por qué aceptó ese cargo si sabía que a corto plazo tenía que salir del país con justo derecho a dar un grado doctoral? Está bien, pero no lo hubiera aceptado. Digo yo, pensando como que yo hubiera actuado así. De acuerdo. Ahora, este tema también nos lleva a algo más. Y esto yo tengo que referirme a la respuesta que me han dado. He entrevistado, por ejemplo, al doctor Javier Zavala Egas. Él también ha disentido al interior del Consejo de Participación Ciudadana, pero obviamente dentro del marco del respeto, claro, de lo que se considera ese diálogo parlamentario, yo voy a favor, voy en contra. Él finalmente, sobre lo que ha pasado en el Consejo de la Judicatura, me respondió que pudieron haber hasta eliminado al Consejo de la Judicatura Transitorio y elegir uno nuevo. Pero como restan pocos días para elegir al definitivo, será el definitivo el que en la práctica evalúe a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, lo cual me sonó bastante lógico. Pero sí me quedó un poco la duda, por decir así, y esto le consulto, que el Consejo de Participación Ciudadana le restó una de las 5 funciones que, de acuerdo al artículo 181 de la Constitución, tenía el Consejo de la Judicatura, como es la evaluación de los jueces. ¿Puede la consulta popular darle la facultad de nombrar y de destituir, ¿verdad?, por parte de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, pero le da la facultad de restar funciones constitucionales? No, categóricamente no. Esa es una equivocación del Consejo de Participación Ciudadana. Al quitarle la facultad que usted menciona, sí, una de las 5. Usted en eso está bien documentado, y ese es el artículo pertinente, sí, que viola el momento en que toma la decisión que toma. Porque la consulta popular está orientada a que haga la evaluación total, y la Constitución lo dispone. Entonces, en el momento que le dicen, usted tampoco podrá hacer concretamente, porque dice la resolución, el artículo que usted menciona, le dice. El 3 del 181. El 181, el momento que le quitan esa facultad, le están violando la Constitución. Y yo sé que han presentado, tengo un dato, no sé si será verdad, que está presentado a consideración del Consejo de Participación Ciudadana una petición para que el Consejo rectifique este procedimiento, argumentando que no era conveniente que se le quite esa facultad, que no evalúe, ok, pero que no se le quite la otra que está diciendo expresamente la Constitución, y que esa consulta, no es consulta, esa impugnación, apelación, aclaración, como quiera llamársela, está en manos del Consejo de Participación y que va a resolverlo en estos días, hoy o mañana. Claro, porque es urgente, exactamente. De acuerdo a las críticas, los análisis que han hecho, positivamente se dice cuidado, porque si estamos tratando de olvidar las malas prácticas, así es, no repetirlas. Así es. Eso es la gran inquietud que hay en el país. Creo que usted y yo, los que estamos aquí, todo el mundo que nos escucha puede coincidir. Demandamos una seriedad, más seriedad. No corregir errores con más errores. Claro, eso no es corregir nada, así es. Doctor, ahora esto me lleva por la misma línea. Yo quiero que quede claro lo siguiente, que usted anota con gran realidad y claridad legal y constitucional. Esa disposición no podía serle suprimida al Consejo de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso creo yo que quienes han planteado esta petición de rectificación, llamémoslo así, están actuando bien. Y hay que ver ahora qué hace el Consejo de Participación Ciudadana. Si da marcha atrás o se queda con ese criterio, veremos mañana.
Claro, interesante pues, la prueba, ¿no? Porque justamente tratamos, y lo hemos dicho ya, que todo se lo haga como corresponde a la Constitución y a la ley. Y en ese sentido, también errar es humano. Que no es lo mismo que los humanos son herreros, ¿no? Pero también dice alguien, echarle la culpa a otro también es humano, ¿no? Buscar la solución. Esa es la hipocresía de la gente, echarle la culpa al de al frente. Y decir, no, yo no cometí ese error, es. fue fulano, no. Reconocer el error y rectificarlo. Ahora, en la misma línea le decía, para conformar el Consejo de la Judicatura, para que la ciudadanía también esté incorporada con nosotros en este tema, hay que nombrar 5 vocales. Por las 5 funciones que ahora tienen la misma jerarquía en la Constitución, ejecutivo, legislativo, el judicial, estamos hablando también del CNE o Consejo Electoral y también el Consejo de Participación Ciudadana. En la Corte Nacional de Justicia, que van a ser evaluados, deben presentar la terna para que de su terna escojan a su representante en el Consejo de la Judicatura, o primero ser evaluados para luego enviar su representante. ¿Qué opina usted? Desde un punto de vista lógico, primero ser evaluados. Ya. Y luego pretender poner los nombres. Eso sería lo normal. Y no tiene eso nada de discriminatorio ni de con dedicatoria, sino una realidad para que se vaya a una designación correcta como espera el país. Porque el país vive de muchas esperanzas. Esta será la última vez, de aquí en adelante nunca más. Y siempre estamos bailando con el mismo son y dando la vuelta alrededor del poste, como decía Einstein. Entonces nosotros tenemos que pensar en un país hacia adelante. Yo tengo una edad que no voy a vivir 20 años, tal vez, no sé. Caramba. Pero el país tiene que pensar en 20, 30 años adelante, como están pensando otros países. Aunque esto demore la conformación del Consejo del Porque yo no creo que sea, definitivo. no creo que solamente se trate de nombres. Ya. Se tiene que tratar de personas que reúnan cualidades especiales para desempeñar esas funciones tan delicadas. Comparto con usted, porque eso sería reconstruir un edificio, una casa con buenas bases sólidas, ¿no? Así es. Que no vaya a reconstruirse con algo todavía débil. Así es. ¿Qué va a pasar una en el cosa futuro? sólida, sobre una base de carácter permanente, que no sé que a los 8 días ya cambien. ¿Qué digo yo con esto? En el caso concreto de la Corte de Justicia. Ajá. Mi idea sería que se llame Corte Suprema y no Corte Nacional, porque es la Corte Suprema de Justicia. De la Nacional le pusieron palabra. copiando a Venezuela, a la Constitución bolivariana. Ahí le pusieron Corte Nacional. Ok, el nombre debe ser Supremo. Se llama Nacional, no hay problema. Pero ¿quiénes deben ir allá? No es cuestión de hombre o mujer. El problema no está en falda ni en pantalón. Está en capacidad, en honestidad, en probidad y en experiencia. Así es. Por eso aquí en el Ecuador debería haber la carrera judicial. Un general no es general de la noche a la mañana. Empieza sargento, cabo, capitán, subteniente, general. Un papa no es papa de la noche a la mañana. Empieza cura, de monaguillo, de obispo, de arzobispo, de nuncio y papa. Y aquí de la noche a la mañana, presidente de la Corte Suprema. Y de la Corte Constitucional, Y ahora se ha todo el comprobado organismo. personas que ni siquiera... Tiene que haber experiencia, mi querido amigo. Y peor conocimiento. La experiencia es la base de la O ciencia. al revés, ¿no? No Así tenían es. conocimiento y peor Esto- experiencia. Esto que yo digo aquí tan líricamente, tan poéticamente, tan quijotescamente, es lo que debe aspirar el país. Doctor ¿Sí o Mario no? López, justamente para ratificar esto le pregunto lo siguiente. Ahora se están quejando algunas personas que, por ejemplo, para ser de la Corte Constitucional necesitan tener un PhD en materia constitucional. ¿Es exagerado esto o no? Los títulos son convenientes, pero no siempre el cartón le da el valor intelectual, ético y de responsabilidad a una persona. Puede ser un PH, un PhD, lo que usted quiera, pero no tiene nada en el cerebro. Y no ha hecho práctica. Y no tiene experiencia. Por ejemplo. Yo le claro. pongo un ejemplo muy clásico que siempre pongo cuando converso así como con usted. Un estudiante de la Universidad de Guayaquil o de cualquier parte del país o del mundo sale con el premio Contenta, que es el mejor premio que se le da a un estudiante porque a lo largo de su vida ha sacado 10, el más destacado, el más brillante, un genio. Premio Contenta. Se gradúa hoy,
hace la fiesta en su casa, está chuchaqui, y lo nombran ministro de la Corte. Un graduado contento. Ese hombre no tiene una experiencia, sabrá mucha teoría, pero no es lo mismo ir al ejercicio de la magistratura de justicia con conocimiento que con conocimiento y con experiencia. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que no es suficiente el título, ¿vale? Hay que ponderar entonces el conocimiento y la experiencia y ser buena persona, que también es la número parte uno, fundamental. Número uno, ético, que tenga una vida impoluta. No va a pedir un santo, no, porque eso no cabe. Pero un hombre que tenga una trayectoria de vida honesta, que haya servido al país, que tenga experiencia en el manejo de la cosa pública. Y por último, en el campo judicial, un hombre que haya desempeñado funciones judiciales. Yo soy abogado, tengo 40 y pico años, casi 50 de abogado, y a mí nunca me gustó ser juez, nunca me gustó ser fiscal. Mi vocación ha sido ser abogado. Y muchas veces le habrán propuesto. Varias veces tuvieron la gentileza de hacerlo, y saben las personas que me pidieron que les dije que no, por tales y tales consideraciones. Porque me gusta el ejercicio de la profesión. Nací para litigar, para pelear, para discutir, para estar hablando en un tribunal de justicia, para ponerle la daga al criminal y el escudo al inocente, como decía el doctor Zavala. Esa ha sido mi manera de pensar. Y nunca acepté ser juez ni juez fiscal. Porque creo yo que allá debe llegar una persona que tenga vocación. Yo tengo un amigo, no vale el nombre, varios amigos, que en la vida quisieron ser abogados, se graduaron y siempre aspiraron a algo judicial y lo lograron. Empezaron de comisario de policía, de juez de inquilinato, juez cantonal que había en ese entonces, juez provincial, y llegaron hasta la corte haciendo una carrera judicial y nunca ejercieron la profesión. Dicen, no me gusta la profesión, no me gusta litigando, me gusta... Pero querían ser magistrados de la corte. Pero sobre la base de una carrera. Ah, ya, okay. ¿Correcto? Eso es importante. Importante. Soñar es bonito y yo sueño siempre. Usted me acaba de hacer memoria de lo que pasó en el gobierno anterior cuando alguien era ministro de Economía porque era economista, pero luego terminó siendo canciller, ministro de Defensa. Debe haber sido por vocación también, doctor. Una época en que el correísmo tuvo todólogos, pues. De ministro de Agricultura, del Bienestar, de Relaciones Exteriores, acá el Seguro, eran todólogos. Yo no creo que el hombre está preparado en este siglo para hacer una enciclopedia. Claro. Hay que tener una especialización. Doctor Mayro López Castillo, para concluir, es un tema bien amplio que para cubrirlo seguramente demanda una media hora más y nosotros, por razones obvias del compromiso, siempre tenemos alguna limitación de tiempo. El caso Balda. Específicamente la visita de los veedores, que acabo de entrevistar al señor Balda y me dice que se presentaron como delegados de la OEA y luego le pidieron certificaciones y ahí se demostró que era falsedad, que eran nada más. Y finalmente, por los escritos que he leído, es obvio que ellos son abogados, parte de la defensa del expresidente Rafael Correa, lo cual tiene derecho y además tienen derechos de haber ingresado a la sala como veedores, salvo un mejor criterio jurídico. ¿Qué opina usted al respecto de todo este proceso y con la presencia de estas personas de altísimo nivel, muy reconocidos mundialmente, en algunos casos similares que han sido ellos abogados defensores? La presencia de estos distinguidos abogados que son de distintas nacionalidades tiene varias connotaciones. En primer lugar, si ellos son observadores, tienen que ser designados por alguien. Acá viene un observador mandado por la OEA, por la ONU, por la UNESCO, por la OMS, por cualquier organismo que tenga interés en ver qué es lo que está pasando en un país determinado. Y lo mandan que vaya a observar. Y viene con la quiesencia y con la venia del país al que va. Y la obligación de un observador es observar y llevar al organismo que lo mandó a informar qué fue lo que vio y cuáles son sus observaciones. Pero cuando vienen observadores que son abogados del expresidente, cual, como usted bien anota, tiene pleno derecho a nombrar cuantos abogados él quiera, y ya pierden la calidad de observadores, porque son abogados. Perdón, entonces no puede haber observadores de las partes en un litigio. Es decir, puede venir como observador, pero es a la vez abogado. Entonces él viene con un criterio, pues, por lo que han dicho, han venido a criticar a la justicia ecuatoriana todos.
En una u otra forma, todos están desacreditando a la justicia del Ecuador, que no se cumple. Y también al fiscal, a todo el mundo. Cuando Caupolicán Ochoa dijo ad hoc. Eso no les toca a ellos. Yo me admiro que no haya habido aquí un organismo colegiado del gremio mío que haya parado a esta gente cultamente. Tienen derecho a estar en la audiencia porque es pública. Eso puede estar todo el mundo, pero no en la calidad que estuvieron ellos. ¿Cómo ingresaron al país? ¿Con qué visa? Si vinieron de turista, no podían hacer lo que están haciendo. Yo no podría ir al Perú, aquí cerquita, a ejercer la profesión. Aunque tengo un caso para defender, tengo que buscar un abogado de allá que lo haga y yo lo puedo acompañar. Pero no puedo figurar yo ni estar hablando de la justicia peruana. Un caso así le pongo. 3, ¿quién le pagó? No interesa que le paguen. Y esa gente cobra mucho, cobra por segundos, por minutos, no como nosotros que cobramos cuando ganamos y a veces no nos pagan. Cobran. Está bien que les paguen. ¿Quién les paga? Hasta ahora no se sabe. Sale un grupo que se llama no sé qué liberal, un nombre especial. Y como venían para irse el día jueves y la audiencia no se hizo, sino que se postergó para el viernes, estaban haciendo una colecta pública para pagarle la permanencia a esta gente hasta que se vayan. Esto es una ofensa para ellos. Si no le daban esa colecta, entonces iban a dormir en el Parque de la Alameda en Quito. El expresidente dice que se recaudó $18,000. Ya, pero no es correcto que digan, para pagarle a usted voy a hacer colecta. Yo no voy así, pues. Y si no hacían la colecta, ¿cómo me quedo? Pero de alguna manera lo que quizá en el fondo demostró el expresidente Rafael Correa es que hay pueblo que lo está apoyando y que migrantes han puesto en esa cuenta que él publicó. Hay que ver si es cierto la plata del migrante, pues no seamos tan ingenuos. Esa plata no es el migrante. Pero aparte de la cantidad que cobraron, la parte de la cantidad que sí cobraron, esto, ¿cómo queda la relación? Porque aquí lo he planteado. ¿Qué estaba en juego? 4 partes. Primero, el futuro político del expresidente Rafael Correa y personal también. El futuro de lo que se llama el socialismo siglo XXI, con lo que está pasando en Brasil, con Lula, Argentina, da Silva en Argentina, etcétera. Venezuela, y lo que pueda pasar Nicaragua. en el futuro Venezuela y Nicaragua. Pero también estamos hablando de 2 partes en donde todos somos interesados. Primero, el prestigio de la justicia ecuatoriana y lo clave, la recuperación del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Estos veedores más bien nos han acusado, o han acusado a la justicia ecuatoriana, de que aquí no se está respetando el Estado de Derecho. Doctor Byron López. Esa es la cuestión con la que yo no comparto. Ellos no tenían ningún derecho para venir a hacer esa crítica aquí si venían como observadores. Y si ellos vinieron como abogados del presidente Correa, tenían que obtener lo que la ley dice para ejercer la abogacía un extranjero. Tener su título homologado aquí en el Ecuador, haber sacado la credencial correspondiente que da el foro para que un extranjero pueda ejercer la profesión en el Ecuador. Aquí hay abogados extranjeros que le ejercen, sí, yo tengo amigos y amigas, pero han cumplido, homologaron su título de acuerdo con la ley y sacaron luego el carnet del foro que les permite ser aún para insinuar que hay indicios de que no se está respetando el derecho o los derechos del expresidente Rafael Correa. Es que esa sola intervención de ellos es inmiscuirse en la vida interna de la justicia del Ecuador, que creo que no tendrían derecho para hacerlo. Ya usted lo dijo, debió existir un colegio de abogados, por ejemplo. Nadie ha protestado, nadie ha dicho nada. Señores, a ver ustedes cómo están opinando acá, a cuenta de que están aquí. Así es. Pero alguien más, pregunté yo al señor Balda si el fiscal o la jueza se han pronunciado en ese sentido. ¿Debieron pronunciarse? Yo no sé si estos caballeros intervinieron en la audiencia. Entiendo que no. Si no lo hicieron ahí no tenían por qué. Porque Afuera estaban sí, de simples espectadores. Ya. Cualquier hijo de vecino puede subir a un juzgado y escuchar la audiencia. Es pública, a excepción de los casos en que la audiencia es privada. Este caso es público. Un vendedor de periódicos se sube y escucha, pero no opina. Si estos señores en la audiencia se hubieran parado y hubieran opinado, señor fiscal, usted está actuando mal, claro, es obvio. Ahí, pero si no intervinieron ahí, sino afuera, no tenían por qué hacerle ninguna observación. Si lo hicieron afuera, ruedas de prensa y el comunicado. Ya, les tocaba a los abogados de la República
a la opinión pública, no se metan en la vida del país, pues señores. Era la opinión pública. Claro. Ah, ya, muy bien. Queda muy claro, doctor Mario López Castillo, como siempre, usted es un catedrático a través del micrófono de Radio Forever. Muy Solamente que trae el micrófono. Muchas gracias por su invitación, Gracias, muy gentil. Vamos al corte comercial.